It's summer. Time to enjoy long days, lazy nights, and great food. Because Uber Eats has deals all summer long. So, when hunger strikes, don't sweat it. Delicious deals are just a tap away on Uber Eats. Enjoy all your favorite grocery items delivered straight to you. Get ice cream, soda, and snacks from your favorite stores like Wegmans and CVS and make the most of every moment. Now that sounds like a good summer. Order now on Uber Eats. Terms apply. Product availability varies by region. See app for details. The rural way of life is about making everyone feel at home. Tractor Supply chose advanced 5G solutions from T-Mobile for Business to transform intelligent customer service. Together, we put the power of AI to work across 2,200 stores, keeping things running seamlessly inside, curbside, and countryside. This is elevated customer experience. This is Tractor Supply with T-Mobile for Business. Take your business further at T-Mobile.com/now. ¿Sabías que la historia de Adán y Eva va mucho más allá de lo que solemos escuchar en los sermones? ¿Qué tal si te dijera que hay revelaciones ocultas en el Génesis, que han permanecido ocultas durante siglos, pero que ahora se revelan ante nuestros ojos? Imagina comprender lo que realmente sucedió en ese jardín, antes de la caída, durante la tentación y después de la expulsión, a la luz de la eternidad y el plan divino. Pero cuidado, lo que escucharán aquí no es lo que se suele enseñar desde el púlpito. Desentrañaremos la historia del Génesis con una mirada espiritual, basándonos en las Escrituras y con la valentía de ir más allá de lo superficial. Prepárate, porque lo que realmente les sucedió a Adán y Eva podría cambiar por completo tu visión de quién eres y de quién es Dios. Si te apasiona conocer los misterios de la Biblia y quieres comprender el plan de Dios desde el principio, quédate conmigo hasta el final. Y si ya sientes que algo especial está a punto de revelarse, escribe en los comentarios ahora mismo: amo a Jesús. Descubramos juntos Génesis, como nunca lo habíamos visto antes. La Biblia comienza con 4 palabras poderosas. En el principio creó Dios. Estas palabras, en Génesis capítulo 1, versículo 1, no solo introducen la creación del mundo, sino que marcan el comienzo de la revelación de Dios al hombre. Pero, ¿entendemos realmente lo que sucedió antes del principio? Según la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20, Jesús ya era conocido antes de la fundación del mundo. Esto nos muestra que, incluso antes de la creación, Dios ya había trazado el plan de redención. En otras palabras, la historia de Adán y Eva está conectada con algo mucho mayor, algo que comenzó en la eternidad. Antes de que existiera el tiempo, solo existía Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y fue en el eterno concilio de la Trinidad donde se tomó la decisión de crear al hombre a imagen y semejanza divina. Pero ¿por qué decidió Dios crear a los seres humanos sabiendo que caerían? La respuesta está en el amor. En Efesios capítulo 1, versículo 4, leemos que Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. La caída de Adán no lo tomó por sorpresa. Él ya lo sabía, y sin embargo, decidió crear. Porque el amor verdadero siempre implica riesgos, y Dios estuvo dispuesto a correr ese riesgo para formar una familia que lo amara libre y voluntariamente. Ahora, presten mucha atención a lo que viene a continuación, porque aquí comienza la revelación que lo cambia todo. En Génesis capítulo 2, versículo 7, leemos que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Ese aliento era más que aire, era esencia, era el Espíritu de Dios mismo entrando en el hombre. Y en ese momento, el hombre se convirtió en un ser viviente. Pero note un detalle profundo: Adán fue creado fuera del Edén. Solo después de su formación, Dios lo colocó en el jardín. ¿Por qué?
Según eruditos como Derek Kidner y John Walton, este acto simboliza la entrada del hombre al espacio sagrado de la presencia de Dios. El Edén no era solo un hermoso jardín, era un templo, un lugar donde el cielo y la tierra se encontraban. Y Adán era más que un simple jardinero. Era un sacerdote, llamado a cultivar, proteger y representar la gloria de Dios antes de la creación. Y entonces, Dios dice algo asombroso: no es bueno que el hombre esté solo. Eso está en Génesis capítulo 2, versículo 18. ¿Te has parado a pensar alguna vez que esto se dijo antes de la caída? Antes de que el pecado entrara en el mundo, ¿vio Dios algo malo? ¿Qué podría significar eso? Esto revela que el propósito divino siempre ha sido relacional. Adán, incluso en perfecta comunión con Dios, necesitaba a alguien similar con quien compartir el don de la vida. Y aquí es donde entra Eva. Pero la forma en que fue creada conlleva un profundo simbolismo. Génesis capítulo 2, versículos 21 y 22, nos dice que Dios hizo que Adán cayera en un sueño profundo, tomó una de sus costillas y formó a la mujer. La palabra hebrea para costilla, tsela, también puede significar costado. Es decir, Eva fue tomada del costado de Adán como reflejo de su ser, idéntico en esencia, distinto en función. Esto apunta a una unidad perfecta, una alianza sagrada, y es que, según estudiosos como Matthew Henry, Eva no fue tomada de la cabeza de Adán para no dominarlo, ni de sus pies para ser pisoteada, sino de su costado para estar a su lado, para ser amada, protegida y honrada. La creación de Eva no es solo el comienzo de la mujer, es el comienzo de la familia, de la alianza entre el hombre y la mujer, y simbólicamente es una imagen de la futura unión entre Cristo y la Iglesia, como vemos en Efesios capítulo 5, versículos 31 y 32. Hasta ahora vemos una escena de armonía, propósito y gloria, pero algo oscuro se avecina. El Edén, ese templo de perfección, se convirtió en escenario de una de las mayores tragedias espirituales de la humanidad. ¿Qué sucedió realmente en esa conversación entre Eva y la serpiente? ¿Por qué Dios permitió que entrara la tentación? Y, lo más importante, ¿qué revela esto sobre la batalla espiritual que enfrentamos hoy? Si tienes curiosidad por entender por qué apareció la serpiente en el jardín y qué había detrás de esa mentira que lo cambió todo, quédate con nosotros porque en las próximas revelaciones expondremos secretos que muchos nunca han escuchado. Y la verdad puede hacerte libre. ¿Te has preguntado alguna vez por qué apareció la serpiente en el Edén? ¿Por qué Dios, siendo todopoderoso, permitió que el enemigo accediera al lugar más sagrado de la creación? Estas preguntas son más profundas de lo que parecen, y las respuestas revelan verdades espirituales que necesitamos comprender hoy. El capítulo 3 de Génesis presenta un escenario tenso. El Edén, que era un lugar de gloria, comunión y vida, se convierte en el campo de batalla entre la verdad de Dios y las mentiras del enemigo. La serpiente no era un animal cualquiera. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9, la identifica claramente como la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás que engaña al mundo entero. Entra en el jardín con un solo propósito: destruir el vínculo entre Dios y el hombre. What's worse than an ad interrupting your favorite music or podcast? That uninspired coffee you've been drinking while working, which is why Flavia is elevating your everyday coffee experience. Now you can enjoy cafe-quality beverages like coffee, tea, frothy lattes, and creamy hot chocolate made right in your home office, actual office, or wherever you want to upgrade your mug with bold, delicious flavors. Visit Flavia.com to shop the collection of machines and beverages now. America's beverage companies are investing in America,
We're American companies making American products with American workers in America's hometowns. We're local bottlers and manufacturers operating in all 50 states, employing more than 275,000 Americans in good-paying jobs, delivering for the nation because we believe in the promise of America and the people who make it great. Learn more at WeDeliverForAmerica.org. Paid for by the American Beverage Association. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. Pero ¿cómo lo hace? No ataca con violencia, no grita, no se impone, cuestiona, siembra la duda, se acerca a Eva y le pregunta, ¿de verdad lo dijo Dios? Esta es la primera estrategia del enemigo, distorsionar la palabra de Dios. Eva, incluso después de escuchar la instrucción de Adán, cae en la trampa de la confusión. Añade al mandato divino algo que Dios no había dicho, que ni siquiera podían tocar el árbol. La serpiente ve esta escapatoria y va aún más lejos. No moriréis. Ahora la confrontación es directa. La palabra de Dios es considerada mentira. Y la mentira del enemigo se presenta como liberadora, porque Dios sabe que el día que comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Génesis capítulo 3, versículo 5. Este discurso revela la esencia de la rebelión, querer ser como Dios sin depender de Él, y este deseo no se originó en Eva. Fue la misma raíz del pecado de Lucifer, como se describe en Isaías capítulo 14, versículos 13 y 14. Subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, me haré semejante al Altísimo. Eva entonces observa el fruto. Es agradable a la vista, bueno para comer y deseable para alcanzar la sabiduría. Nota, la tentación afecta el cuerpo, el alma y el espíritu. Apetito físico, bueno para comer. Deseo emocional, agradable a la vista. Ambición espiritual, deseable para alcanzar la sabiduría. Ella come, y se lo da a Adán, quien también come. Y en ese instante, algo cambia para siempre. La Biblia dice que se les abrieron los ojos a ambos, pero no vieron gloria, vieron vergüenza, la inocencia se quebró, la comunión se interrumpió, y el miedo entró en el mundo. Se esconden de Dios, intentan cubrir su desnudez con hojas. Y cuando oyen la voz de Dios en el jardín, se esconden entre los árboles. Esto es profundamente simbólico. El hombre, creado para reflejar la imagen de Dios, ahora se esconde de su Creador y usa su propia creación para intentar camuflarse de la presencia divina. Pero Dios, en su misericordia, no los abandona. Les llama, Adán, ¿dónde estás? Esta pregunta no es geográfica, es espiritual. Dios sabía dónde estaban, pero quería que supieran a dónde habían llegado. Y esa es la misma pregunta que Dios le hace a muchos hoy. ¿Dónde estás? ¿Has intentado tú también esconderte de Dios? ¿Has usado cosas buenas, incluso la religión, para esconderte de su presencia? La caída del hombre trajo profundas consecuencias, pero también reveló el carácter amoroso y justo de Dios. Dios pronuncia juicios sobre la serpiente, la mujer y el hombre. Pero en medio de estos juicios hay una promesa, la primera profecía sobre el Mesías. En Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios le dice a la serpiente, «Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar». Este es el llamado protoevangelio, la primera proclamación del Evangelio.
Dios promete un descendiente que aplastaría la cabeza de la serpiente, aunque para ello tuviera que ser herido en el talón. Esta profecía se cumplió siglos después en la cruz del Calvario. Jesús, el descendiente prometido, fue herido, pero aplastó a la serpiente. Ahora, presten atención a un detalle conmovedor. Dios les hace túnicas de piel a Adán y Eva. Intentaron cubrirse con hojas, pero Dios cubrió su vergüenza con piel, algo que requería el sacrificio de un animal. Allí, en el Edén, se produce el primer derramamiento de sangre, la primera muerte. Todo por culpa del pecado, pero también es el primer acto visible de gracia. Dios no solo los corrige, los cubre. Y así comienza una nueva etapa. Son expulsados del jardín, no por desprecio, sino por misericordia. En Génesis capítulo 3, versículo 22, Dios dice: «Ahora pues, para que no extienda su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre». El hombre, en estado de pecado, no podría vivir eternamente. Sería una eternidad de separación. Por eso, Dios coloca querubines y una espada encendida para proteger el camino al árbol de la vida. Pero la historia no termina ahí. Dejar el Edén no es el final, es el comienzo de un viaje de redención. Ahora Adán y Eva tendrán que vivir en un mundo marcado por el sudor, el dolor, la muerte, pero también por las promesas, la fe y la esperanza. La humanidad resultó herida, sí, pero el plan de Dios permaneció intacto. Y la pregunta sigue en pie. Si Dios ya sabía que todo esto sucedería, ¿por qué lo permitió? ¿Cuál es el verdadero propósito de la creación y la caída? Si alguna vez te has preguntado por qué existe el sufrimiento, por qué Dios permite el mal, o cuál es el sentido de todo esto, las siguientes revelaciones te abrirán los ojos. Entenderás qué hay realmente detrás de la historia de la humanidad y por qué Jesús ha sido el centro de todo desde el principio. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Dios creó a los seres humanos, aun sabiendo que caerían? ¿Por qué arriesgar el Edén, el paraíso, la perfección, si el fin sería dolor, expulsión, pecado y muerte? La respuesta a esa pregunta nos lleva al corazón del plan eterno de Dios, un plan mucho más grande que el jardín del Edén. La verdad es que el Edén fue el principio, no el objetivo final. Génesis capítulo 1, versículo 26, nos muestra que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Pero el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 8, versículo 29, revela algo aún más profundo. Dios predestinó a quienes serían sus hijos a ser conformados a la imagen de su Hijo. En otras palabras, desde antes de la fundación del mundo, el plan de Dios fue formar un pueblo similar a Jesús, y para que eso sucediera, se necesitaría más que inocencia, se necesitaría madurez, más que vivir en el paraíso, se necesitaría un proceso de elección, de fe, de redención, de transformación. Dios no creó robots programados para obedecer. Creó seres con libre albedrío, capaces de amar de verdad. Y el amor solo es real cuando se elige. El árbol del conocimiento del bien y del mal, en medio del jardín, no era una trampa. Era una prueba de confianza. Un símbolo de que los seres humanos podían elegir confiar en Dios o seguir su propio camino. I think you're on mute. Workday starting to sound the same? I think you're on mute. Find something that sounds better for your career on LinkedIn. With LinkedIn Job Collections, you can browse curated collections by relevant industries and benefits, like flex PTO or hybrid workplaces, so you can find the right job for you. Get started at linkedin.com/jobs. Finding where you fit. LinkedIn knows how. How does PwC take your company to the leading edge? They bring the sharpest minds in tech to your team, so you can bring the ideas that will transform your business. They're passionate about your industry, so you can walk into any room with every advantage.
and they're with you every step of the way, so you can know you're headed in the right direction. PwC builds for what's next, so you can get there now. Get started at pwc.com/us/leading edge. Running a business comes with a lot of what-ifs. But luckily, there's a simple answer to them. Shopify. It's the commerce platform behind millions of businesses, including Thrive Cosmetics and Momofuku, and it'll help you with everything you need. From website design and marketing to boosting sales and expanding operations, Shopify can get the job done and make your dream a reality. Turn those what-ifs into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. We off? 30 seconds of carefree bliss. Oof, like wind in your hair carefree. Oh, like using Clorox Disinfecting All-Purpose Cleaner in the home carefree. Yes! Like dog slobbing on the coffee table and cleaning it with Clorox Carefree. He's on a roll now. Spit toothpaste on the faucet. You got it. You got it. Peanut butter on the light switch. Oh, spritz, spritz. Spritz, spritz. Clorox, man. Clean feels good. Okay, we're back. Use as directed. Y aun sabiendo que había tomado la decisión equivocada, Dios no se dio por vencido. Al contrario, ya tenía un plan perfecto para transformar la caída en redención, el dolor en gloria, la cruz en un trono. El capítulo 13 de Apocalipsis, versículo 8, llama a Jesús el Cordero inmolado desde el principio del mundo. Antes incluso de la existencia de Adán, Dios ya había preparado el sacrificio. Antes de la herida, ya había reservado la sanidad. Esto nos muestra algo poderoso. El plan de salvación no era un plan B. Era el plan eterno. Dios no fue tomado por sorpresa. Siempre tuvo el control. Adán y Eva, tras la caída, no fueron destruidos, fueron redirigidos. El dolor que experimentaron fue real, pero no fue el final. El capítulo 4 del Génesis muestra el nacimiento de sus hijos, Caín y Abel. Comienza un nuevo ciclo, pero también un nuevo conflicto. Caín y Abel ofrecen sacrificios a Dios, pero solo uno es aceptado. ¿Por qué? Porque una vez más, a Dios no solo le interesan las acciones externas, sino los corazones entregados. Hebreos capítulo 11, versículo 4, dice que Abel ofreció un sacrificio mejor que el de Caín, por la fe. Caín lo ofreció todo, Abel ofreció lo mejor. El conflicto entre la verdadera obediencia y la religiosidad vacía comienza allí y recorre toda la Biblia. La historia de Caín termina en tragedia, asesina a su propio hermano y abandona la presencia de Dios. Pero Eva da a luz a otro hijo, Set. Y es de la descendencia de Set que surgen los que comienzan a invocar el nombre del Señor, como dice Génesis, capítulo 4, versículo 26. Entiende, incluso en medio del caos, hay un hilo de esperanza. Incluso ante la oscuridad, Dios preserva un linaje, una promesa, un propósito, y esto continúa a lo largo de las generaciones, de Adán a Noé, de Noé a Abraham, de Abraham a David, de David a Jesús. Dios está tejiendo una historia redentora. ¿Y sabes qué es lo más extraordinario? Eres parte de esta historia. Efesios capítulo 1, versículo 4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Antes de que nacieras, antes de que Adán existiera, antes de la creación del mundo, Dios ya pensó en ti. No eres un accidente. No estás aquí por casualidad. Fuiste deseado por Dios, apartado por Él, llamado por tu nombre. El mismo Dios que creó el jardín, quien supervisó la caída, quien preparó el sacrificio, hoy te llama de regreso al centro de su voluntad. La cruz de Cristo es el nuevo camino al Edén. Mientras que Adán y Eva fueron expulsados por su desobediencia, Jesús fue crucificado para abrir un nuevo y vivo camino de regreso al Padre. La Biblia dice, en Hebreos capítulo 10,
versículos 19 y 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. ¿Entiendes lo que esto significa? La separación se ha deshecho. La vergüenza ha sido cubierta. El acceso ha sido restaurado. Y lo más importante, ya no necesitas esconderte de Dios. Puedes acercarte a Él con confianza. Así que si sientes que has fracasado, si cargas con culpa, si has tratado de cubrir tu vergüenza con sábanas humanas, hoy Dios te ofrece vestiduras de justicia preparadas por el sacrificio del Cordero. Tu historia no terminó con tu error. Puede comenzar de nuevo hoy, por gracia. Y todo esto, desde el Edén hasta ahora, apunta a un propósito glorioso. Dios no solo quiere restaurar lo perdido, quiere llevarte más allá. La palabra dice que ojos no vieron, ni oídos oyeron, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. La revelación más impactante está por venir, porque el plan de Dios no termina con la salvación, culmina en un reino eterno. Si has visto hasta aquí, escribe en los comentarios, amo a Jesús, y prepárate, porque las próximas revelaciones calentarán tu corazón como nunca antes. Si Adán y Eva fueron expulsados del Edén, si el hombre perdió el acceso al árbol de la vida, entonces todo estaba perdido. La respuesta es no. El plan de Dios nunca fue solo restaurar lo perdido, sino llevar a la humanidad a un lugar aún más glorioso que el jardín original. Vea lo que está escrito en Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Sí, el árbol de la vida aún existe. Y también el paraíso de Dios, pero ahora ya no es un jardín terrenal, es un reino celestial y eterno. Jesús vino a restaurar todo lo que Adán y Eva perdieron. Es más, vino a elevar a la humanidad a un nivel aún más alto, no solo como criaturas, sino como hijos glorificados. ¿Te lo imaginas? La Biblia dice en 1 Juan capítulo 3, versículo 2, Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que seremos. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. El plan de Dios siempre ha sido formar un pueblo como Cristo. Adán fue creado a imagen de Dios, pero Jesús es la imagen exacta del Padre, y estamos llamados a ser como Él. En Romanos capítulo 8, versículo 17, está escrito, Si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Esto significa que todo lo prometido a Cristo también es tuyo. Pero esta herencia no se manifiesta plenamente en este mundo, se manifestará en el cielo nuevo y la tierra nueva. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 1, se afirma, Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar ya no existía. Y en el versículo 3 leemos, He aquí, el tabernáculo de Dios está con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos. This episode is brought to you by Temptations Cat Treats. Your cat will come running for the perfectly irresistible Temptations Creamy Puree and Temptations Lickable Spoon Cat Treats. The best time to feed lickable cat treats to your cat is anytime. Feed by hand for a playful moment, in a bowl for a creamy treat, or as a topper to make mealtime fun. Visit TemptationsTreats.com to learn more. Parents of tweens, if you're familiar with far-off drop-offs... Dad, stop, right here. Or get DMs about what's for dinner.
You may be experiencing tween milestones. For your son or daughter, these can start at age 9. HPV vaccination, a type of cancer prevention against certain HPV-related cancers, can start then too. For most, HPV clears on its own. But for those who don't clear the virus, it can cause certain cancers later in life. Embrace this phase. Help protect them in the next. Ask their doctor today about HPV vaccination. Brought to you by Merck. Whatever the occasion, effortless elegance is right this way. Because Hilton brings you new ways to stay courtesy of the Nomad London. And it doesn't stop at award-winning dining in a space draped in velvet and illuminated by vintage chandeliers. No, this stay goes beyond with unparalleled personalized service and attentive hospitality. Oh, and did we mention the Nomad London can be booked using your Hilton Honors points at Hilton.com? Hilton, for the stay. Puedes ver el poder de estas palabras. En el Edén, Dios visitó al hombre al fresco del día, pero en la eternidad, Él morará con nosotros para siempre. Lo temporal se volverá eterno, lo simbólico se volverá real, y lo perdido se multiplicará. ¿Y saben qué más habrá allí? El árbol de la vida. Sí, reaparece al final de la Biblia. En Apocalipsis, capítulo 22, versículo 2, está escrito: en medio de la calle de la ciudad, y a ambos lados del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. El árbol que fue negado por el pecado será liberado para los salvos. Ese acceso, previamente cerrado por los querubines con la espada llameante, será reabierto por la luz del Cordero. Pero hay una pregunta esencial. ¿Estás seguro de que serás parte de esta nueva creación? Porque esta promesa no es para todos, es para aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Apocalipsis capítulo 21, versículo 27 dice: y no entrará en ella ninguna cosa inmunda, ni ninguna que haga abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Este libro es el registro de los redimidos en el cielo. Y es con la sangre de Jesús que cada nombre está escrito en él. ¿Puedes comprender la profundidad de esto? Todo comenzó con una pareja en el Edén, pero terminará con una multitud innumerable de toda tribu, lengua, pueblo y nación de pie ante el trono. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con ramas de palmas en las manos. Puedes estar entre esa multitud. Has sido llamado a estar allí, pero hay una condición: debes nacer de nuevo. En Juan capítulo 3, versículo 3, Jesús dijo: de cierto te digo, que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Adán fue creado perfecto y cayó. Naciste en pecado, pero puedes ser perfeccionado mediante la fe en Cristo. La salvación no se gana, se recibe. Es por la fe que te conviertes en hijo. Es por la fe que regresas al jardín, solo que esta vez es un jardín eterno, sin serpientes, sin muerte, sin dolor. La Biblia promete en Apocalipsis capítulo 21 versículo 4: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esto no es solo poético, es profético, es real, pero esta realidad exige una decisión. Así como Adán y Eva tuvieron que elegir si obedecer o no a Dios, tú debes decidir hoy: ¿seguirás confiando en tu propio camino o te entregarás por completo al plan eterno de Dios? Recuerden, el Edén no fue el fin, sino el principio. La caída no puso fin a la historia de la humanidad, continuó con la redención, y esta redención tampoco es el fin. Nos conduce a la glorificación. Has sido llamado a reinar con Cristo, a contemplar la gloria del Cordero, a caminar por calles de oro.
a beber libremente del agua de la vida. Nada en este mundo se compara con lo que Dios tiene preparado para ti, pero debes perseverar. Debes mantenerte firme. Es esencial mantener la mirada puesta en la eternidad, porque la verdadera victoria está por venir. ¿Te has parado a pensar alguna vez en el destino final de la serpiente? Aquel que, desde el principio, engañó a la mujer, que indujo al hombre al pecado, que puso en duda el carácter de Dios, será libre para siempre. La respuesta está en las Escrituras y es poderosa. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10 dice: «Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos». Quien intentó destruir el plan de Dios en el Edén será destruido al final. La serpiente será silenciada, la acusación será silenciada, el mal no tendrá la última palabra. Esta es la justicia divina. ¿Qué hay de los que confiaron en Dios, los que creyeron en la promesa, los que fueron lavados por la sangre del Cordero? La Biblia responde con gloria. En Corintios capítulo 15, versículo 52, dice: «En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados». Transformado. ¿Entiendes lo que esto significa? Este cuerpo, marcado por el dolor, las limitaciones y las debilidades, será reemplazado por un cuerpo glorificado como el de Jesús después de la resurrección. Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21 dice: «Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde ansiosamente esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya». Esto no es solo esperanza, es una promesa, es un destino garantizado para todo aquel que cree, y esta transformación es solo el comienzo. El capítulo 21 de Apocalipsis revela que habrá un cielo nuevo, una tierra nueva, una nueva Jerusalén ataviada como una novia para su novio, un lugar donde Dios mora con los hombres, un lugar donde no habrá sol, porque el Cordero es la luz, un lugar donde no habrá templo, porque Dios mismo será nuestro santuario, y entonces todo lo que se perdió en Génesis será restaurado y glorificado en Apocalipsis. Pero hay algo aún más profundo. This episode is sponsored by Friskies, who would like to tell your cats hi. Now, if that didn't get your cat's attention, there is one thing that always does the trick. Just pour some Friskies crunchy food in the bowl and you'll hear those paws come running. Works every time. With so many Friskies choices, you can always bring your cats running from their secret napping spots. There's always more to explore. See for yourself at friskies.com or visit your local store. ¿Recuerdas cuando Adán y Eva se escondieron de la presencia de Dios por vergüenza? En el cielo nuevo y la tierra nueva, nadie se esconderá más. No habrá más culpa, ni más miedo, ni más separación. La humanidad regresará a la presencia de Dios y permanecerá con Él para siempre. Esta es la gran revelación final. El fin de la historia es en realidad un nuevo comienzo, un comienzo eterno, sin dolor, sin muerte, sin pecado, un nuevo Edén, pero mucho más glorioso. Ya no es un jardín con límites, sino una ciudad celestial sin fin. Ya no es una pareja inocente, sino una multitud redimida. Ya no es la sombra del árbol del conocimiento, sino la plenitud del árbol de la vida. Y saben lo más sorprendente de todo. Dios preparó todo esto antes de la fundación del mundo. Como está escrito en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20, porque el Cordero fue predestinado antes de la fundación del mundo,
pero se manifestó en el fin de los tiempos por amor a vosotros. Incluso antes de que Adán y Eva fueran creados, antes de que existiera el universo, Dios ya había preparado el plan de redención. ¿Entiendes cuánto revela esto sobre el amor de Dios? No lo tomó por sorpresa, no improvisó, planificó a la perfección cada detalle, todo por amor a ti. Ahora la decisión es tuya. ¿Seguirás viviendo como si esta historia fuera un mito o te rendirás a esta verdad eterna? ¿Ignorarás el llamado del Creador o regresarás a su presencia donde todo comenzó? La invitación está hecha, la puerta está abierta, la promesa sigue vigente. En Apocalipsis capítulo 22 versículo 17 está escrito: y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tenga sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Esta es la última palabra de la Biblia, el último llamado del cielo a la tierra. Ven, regresa a Dios, regresa a tu propósito, regresa a la eternidad, porque la historia que comenzó con un suspiro termina en gloria. Y todo lo que Adán y Eva no pudieron lograr, lo puedes recibir si permaneces fiel hasta el final. Si este mensaje te conmovió, compártelo. Comparte esta revelación con más personas y escribe en los comentarios: amo a Jesús, para declarar públicamente tu fe. Suscríbete al canal, dale me gusta al video, activa la campanita de notificaciones y continúa con nosotros en este viaje de descubrimientos que apenas comienza, porque lo que Dios aún revelará transformará tu vida y tu eternidad.